Durante años me despertaba cada mañana con una sensación de agobio. Tenía una lista interminable de tareas, compromisos, metas por cumplir, pero al final del día sentía que no avanzaba. Me mantenía ocupado, sí, pero no productivo. Y esa diferencia con el tiempo marcó un abismo entre el esfuerzo y los resultados. Había días en los que trabajaba hasta el cansancio y aún así terminaba con la frustración de no haber hecho nada verdaderamente importante. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi vida para siempre. La clave del éxito no está en hacer más cosas, sino en hacer lo correcto, en el momento correcto y con la mentalidad correcta. Recuerdo que ese cambio de enfoque comenzó con una pregunta sencilla que me hice una mañana: ¿qué pasaría si, en lugar de empezar el día haciendo lo más fácil, empiezo por lo más importante? Esa pregunta fue el principio de una transformación que redefinió mi carrera, mi productividad y mi paz mental, porque lo más fácil rara vez es lo más relevante, y lo más relevante casi siempre es lo que más evitamos. Quiero invitarte, antes de seguir, a suscribirte al canal si deseas aprender a tomar el control de tu tiempo, tu productividad y tu vida. Aquí compartiré contigo los principios que yo mismo apliqué para duplicar mis resultados, reducir mi estrés y lograr más en menos tiempo. Si sientes que trabajas mucho pero avanzas poco, este audiolibro puede marcar el punto de inflexión que estabas esperando. La idea de tragarse ese sapo nació de una simple metáfora. Imagina que cada mañana tienes frente a ti un gran sapo que debes comerte. Es desagradable, incómodo, lo último que querrías hacer, pero si lo haces al principio del día, ya nada peor podrá ocurrir. Ese sapo representa la tarea más importante y difícil que tienes por delante, aquella que, si la haces, marcará una verdadera diferencia en tus resultados. Y cuanto antes la hagas, mejor te sentirás durante el resto del día. Durante mucho tiempo pospuse mis sapos. Me distraía con tareas menores, me justificaba con frases como necesito calentar motores o empezaré cuando me sienta preparado. Pero lo que en realidad hacía era escapar de lo importante. Evitaba el esfuerzo mental que implicaba enfrentar lo esencial. Y ese hábito, esa postergación constante, era el verdadero ladrón de mi éxito. La procrastinación no es flojera, es miedo. Miedo al fracaso, miedo a la incomodidad, miedo al cambio. Pero aprendí que el precio de evitar el miedo es vivir una vida mediocre. Cuando decides tragarte ese sapo cada mañana, te liberas, te entrenas a actuar con valentía, y la valentía es el músculo del éxito. Empecé a observar a las personas más exitosas que conocía. Todos tenían un patrón común: atacaban primero las tareas grandes, las que realmente movían la aguja. No desperdiciaban las primeras horas del día en actividades triviales. Se concentraban en aquello que tenía el mayor impacto en sus resultados. Y descubrí que la mente humana tiene más energía, claridad y fuerza de voluntad en las primeras horas del día. Si utilizas ese tiempo en lo importante, estás utilizando tu poder mental en su punto máximo. Comencé entonces a organizar mis días de manera distinta. Antes de dormir escribía en una hoja las tareas del día siguiente y marcaba con un círculo rojo la más importante, aquella que si completaba haría que ese día valiera la pena. Esa era mi rana. Y al despertar, sin distracciones, sin excusas, me sentaba a hacerla. Al principio fue difícil. La mente siempre busca escapar de lo incómodo, pero cuanto más lo hacía, más fácil se volvía. Se convirtió en un hábito. Y ese hábito cambió todo. Descubrí que la acción disciplinada genera claridad. Antes pensaba que necesitaba motivación para actuar, pero la verdad es la contraria: la acción genera la motivación. Cada vez que completaba una tarea importante, mi mente se llenaba de energía, confianza y enfoque. Empezaba a sentirme en control de mi vida. Y ese sentimiento es adictivo en el mejor sentido de la palabra. La gente me pregunta a menudo cómo eliminar la procrastinación, y siempre respondo lo mismo: no se elimina, se reemplaza. No puedes simplemente decidir no procrastinar, debes reemplazar ese hábito con otro más poderoso. Y el mejor reemplazo es la acción inmediata. Cuando te encuentras ante una tarea importante, no pienses, actúa. Porque cuanto más piensas, más razones encontrarás para no hacerlo. Comencé a aplicar una regla que sigo hasta hoy: la regla del 3%. Consiste en identificar dentro de todas tus actividades ese pequeño porcentaje que produce la mayoría de tus resultados. Descubrí que el 20% de mis tareas generaban el 80% de mis logros. Así que enfoqué mi tiempo, mi energía y mi atención en ese 20%. Con el tiempo logré resultados que antes creía imposibles. Trabajando menos horas pero con mayor enfoque, conseguí más en un año de lo que antes lograba en 5. La productividad no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Y trabajar mejor significa priorizar. Significa aceptar que no puedes hacerlo todo, pero sí puedes hacer lo que importa.
Aprendí a hacerme una pregunta antes de empezar cualquier tarea. ¿Esta actividad me acerca o me aleja de mis objetivos más importantes? Si la respuesta era no me acerca, la eliminaba o la delegaba. Comencé a vivir con una claridad que antes desconocía. Cada mañana sabía exactamente qué debía hacer para avanzar. No dependía de la motivación ni de la inspiración, dependía del compromiso, porque entendí que la excelencia no es un acto, es un hábito, y los hábitos se construyen con repetición consciente. Al aplicar estos principios también noté algo curioso: cuanto más me concentraba en lo importante, menos estrés sentía. Pensaba que el éxito era sinónimo de presión, pero en realidad la presión venía de la confusión. Cuando sabes qué hacer y simplemente lo haces, la ansiedad desaparece. La acción trae calma. La indecisión trae angustia. Recuerdo un día en el que tenía una montaña de pendientes. Me sentía paralizado. Decidí aplicar mi método al extremo. Escribí todas las tareas y marqué solo una. La más difícil, la más incómoda, la que llevaba semanas evitando. La hice primero y en cuanto la terminé algo cambió en mí. Sentí una liberación mental, una fuerza interior que no recordaba tener. El resto del día fluyó con facilidad. Esa experiencia reforzó en mí la certeza de que siempre, sin excepción, la tarea que más evitas es la que más necesitas hacer. Empezar por el sapo más grande no solo cambia tus resultados, cambia tu carácter. Te conviertes en alguien que cumple, que se respeta, que hace lo necesario aunque no tenga ganas. Y cuando te conviertes en ese tipo de persona, el éxito es inevitable, porque el mundo recompensa a quienes actúan, no a quienes piensan en actuar. Comencé a disfrutar del proceso. Antes veía mis tareas como un peso, ahora las veía como oportunidades. Cada sapo que me tragaba era una victoria personal. Empecé a sentir orgullo de mi disciplina, de mi enfoque, de mi capacidad para hacerlo difícil. Descubrí que la confianza no viene del talento, sino del cumplimiento. Cuando cumples contigo mismo, tu mente aprende a confiar en ti, y cuando confías en ti no hay límites. Con el tiempo mis mañanas se transformaron, ya no eran caóticas ni reactivas, eran estratégicas. Sabía que las primeras horas del día eran mi tiempo sagrado y las defendía con determinación. Apagaba las distracciones, cerraba el correo, dejaba el teléfono a un lado. Mi única prioridad era comerme ese sapo, y no pasaba a nada más hasta hacerlo. Esa simple disciplina multiplicó mis resultados más que cualquier otra técnica de productividad que haya probado. El secreto, comprendí, no está en la fuerza de voluntad, sino en el diseño. Si diseñas tu día para comenzar con lo más importante, no necesitarás luchar contra la tentación constantemente. Tu estructura te sostendrá, y eso es algo que puedes hacer desde mañana mismo. Si me estás escuchando y sientes que tu vida está llena de cosas por hacer pero nada parece avanzar, quiero decirte algo: no necesitas más horas, necesitas más enfoque. No necesitas trabajar más, necesitas trabajar mejor. No se trata de correr más rápido, sino de correr en la dirección correcta, y esa dirección empieza por enfrentar lo importante. A partir de hoy decide que cada mañana comenzarás por tu sapo. No importa si es un proyecto, una llamada difícil, una decisión pendiente, hazlo primero antes de todo lo demás, hazlo con determinación, sin distracciones, sin excusas. Si lo haces, experimentarás una transformación profunda, no solo en tus resultados, sino en cómo te sientes contigo mismo, porque al final el verdadero poder no está en lo que haces, sino en quién te conviertes cuando lo haces. Y cuando te conviertes en alguien que hace lo importante sin demora, te vuelves imparable.